Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Xico. Te saluda Pescador de Xico y Axolotl. El día de hoy tendremos un programa muy especial, pues hablaremos sobre una exposición muy interesante que tuvo lugar en el Museo Comunitario del Valle de Xico, y también escucharemos un poema precioso traducido por el gran experto Don Miguel León Portilla. Así que, Axolotl, pues vayamos. Escuchad ya la palabra que dejó dicha el señor de Chichicuépon, el caído en la lucha. ¿Acaso en la región de los muertos habrán de proferirse el aliento y las palabras de los príncipes? ¿Trepidarán los jades, se agitarán los plumajes de Quetzal en la región de los descarnados, en donde de algún modo se vive? Solo allá son felices los señores, los príncipes. Tlaltecatl, Xochacuatzin, Tosmaquetzin, Necametzin. Para siempre los ilumina el dador de la vida. Por merecimiento estás allá, príncipe Cuauhteotl, el que hace brillar a las cosas. Piensa, llora, recuerda al señor Toteosi, ya va a hundirse en las aguas del misterio. Brota el sauce precioso, la palabra de Tezozomoxtli. Nunca perece. Contempla el lugar de los muertos. Se ha ido Teconegua, se han ido Cuaupolocatl, Cuauhtecolotl. En el lugar de los descarnados, nuestros príncipes, se fueron Huetzin, Cacamatl, Tsincacagua. No te aflijas por esto, oh señor Chichimeca, Toteosi. Vosotros, señores de Chalco, no lloréis más. Tú eres feliz, oh dador de la vida. En vano estuviste en Atlisco, señor Toteosi, príncipe Cóhuatl. El dador de la vida trastorna tu corazón. Destruyes los jades, las ajorcas, desgarras los anchos plumajes preciosos. Hay lluvia de llanto, así se dispuso, oh sacerdote de Huitzilac, príncipe Tozán. ¿Has sido destruido, sacerdote Cuauhteotl? ¿Acaso ha perecido tu corazón? Quedará el águila frente al rostro del agua. Habrá transformación en la tierra, movimiento en el cielo. Allá ha quedado Tlacamazatl, el Chichimeca. Están en confusión las gentes de Chalco, alterado el de Huejotzingo. Solo Tlailotlacui, el señor de Cuyotzin, penetra el interior de Amecameca. Se defiende el de Chalco, príncipe Toteosi. Ahora tú dices, nadie tiene flechas, nadie tiene escudos. Tú suplicas, tú dices a Micalcatl. Solo Tlailotlacui, el señor Cuyeutzin, penetra el interior de Amecameca. Solo ya llora el príncipe Toteosi, señor de Cuautzin. Vienen afligidos Temiltotzin y Totzin. Se destruye el de Chalco, se agita ya en Almoloya algunas águilas y tigres, algunos mexicanos, acolhuas, tecpanecas. Han hecho esto a los chalcas. Poema de Chichicuépon de Chalco, traducido por Miguel León Portilla en 1967 en voz de Pescador de Xico. Axolotl, ¿qué te pareció este poema? Sí, yo también creo lo mismo. Es un poema espectacular. Es un poema que nos transporta a la antigüedad, donde existían todavía estos grandes pueblos prehispánicos. Déjame decirte, Axolotl, que Chichicuépon, el poeta, era también un noble de Chalco. Él pertenecía a una familia muy importante, pero con la guerra que habían tenido con los aztecas, pues su familia y él habían perdido sus propiedades, sus tierras y demás. Entonces, de hecho, él va como una especie como de abogado a hablar con el gran Tlatoani de México, Tenochtitlan, para pedir
pues un poco de consideración, misma que al principio sí se la da, pero que al final pues no, porque al final pues necesitaban la región, toda esta región de Chalco, era un lugar muy importante geográficamente hablando, y entonces pues terminaron, pues desgraciadamente terminaron quitándole la vida y pues tomando control absoluto de la región. Pero nos quedó este poema. Este poema es más o menos de 1458, si no me equivoco, y fue encontrado obviamente en un códice, y fue traducido por el gran estudioso mexicano Miguel León Portilla, quien en el año 1967 lo traduce por primera vez, y bueno, pues se ha ido pues reproduciendo en diferentes publicaciones, y que nos llegó a nosotros gracias a una publicación digital que hizo el repositorio institucional de la UNAM. Entonces, bueno, pues agradecemos mucho el trabajo de estos grandes estudiosos, y pues sin más, ahora vayamos a nuestra gran sección, a nuestro gran momento, que es el ajolote cultural. Déjenme decirles que en este ajolote cultural tendremos una conversación muy interesante con un estudioso de los códices del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Tomás Jalpa, y también tendremos una conversación con el licenciado Juan Meri, quienes han preparado una exposición muy interesante aquí en el Museo Comunitario de Valle de Chico. Así que vayamos, no se pierdan la entrevista completa, y volvemos en un momento. El Ajolote Cultural, un espacio para compartir, debatir y conocer temas de historia, música, gastronomía y todas las manifestaciones del arte en el mundo. Bienvenidos a su sección El Ajolote Cultural. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos unos invitados muy especiales, muy entrañables, y pues me gustaría presentárselos. En primer lugar tenemos al doctor Tomás Jalpa del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Doctor Jalpa, bienvenido a su programa. Es un gusto estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes estas experiencias. Muchas gracias, doctor Jalpa. Y también tenemos al licenciado Juan Manuel Rodríguez Neri, mejor conocido como Juan Neri, del Museo Comunitario del Valle de Chico, hermano y amigo muy cercano del TUPCH. Neri, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, y bueno, aquí estamos. Pues como ustedes saben, en este programa Los Soñadores de Chico tenemos una sección que se llama El Ajolote Cultural, donde abordamos temas de cultura justamente. La idea es que podamos platicar sobre cosas, acontecimientos recientes que nos puedan interesar aquí en la zona de Valle de Chalco, Ixtapaluca, etc. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto Exposición Itinerante, Códices y Mapas de la Región de Chalco, que fue organizado por el doctor Jalpa y el Museo Comunitario del Valle de Chico. Doctor Jalpa, ¿qué le parece si nos va contando un poquito cómo surgió este proyecto, cuándo inició y más o menos en qué consiste? Bien, claro que sí. Miren, el proyecto es un proyecto interdisciplinario en el que trabajamos los investigadores con las comunidades. Surgió en el año del 2019 y durante el tiempo de la pandemia se estuvo preparando, teniendo relación, contacto con los habitantes de cada pueblo para exponerles la importancia de este proyecto, y se echó a andar en el año 2020. Hasta la actualidad llevamos 3 exposiciones. La primera fue en el pueblo de Tezompa, la segunda en el pueblo de San Gregorio Cuaucingo, y el día 15 de enero tuvimos la fortuna de hacer la inauguración
en el Museo Comunitario de Valle de Jico. ¡Qué maravilla! De nuestros queridos ajolotitos que nos escuchan en cada uno de estos programas, deben de saber que, como dice el doctor Jalpa, hace unos días, el 15 de enero, fuimos a la exposición, fuimos a la inauguración de la exposición. Fue la directora general, la directora del medio universitario, varios compañeros de la dirección del medio universitario, fueron algunos estudiantes y por supuesto pues de chismoso fue el pescador de Xico, ¿verdad? Entonces la verdad que sí, nosotros estábamos muy contentos, inclusive tan contentos estábamos que algunos estudiantes del taller de música de aquí del Tecnológico fueron y ofrecieron algunas piezas para acompañar, para celebrar y como pues hacer un poquito de ambiente ahí en la exposición, ¿verdad? Neri, no sé si tú también nos quieras platicar cómo se vivió la organización de este proyecto desde el Museo Comunitario. Bueno, en el museo tuvimos la fortuna de que el doctor Jalpa nos invitara desde un principio, justo antes de que se fuera la exposición en Tezompa. Nos platicó esta idea de que iba a ser una exposición, que iba a estar en 13 pueblos y sí que estábamos interesados en ser una de las sedes. Por supuesto que le dijimos que sí. Y bueno, tuvimos la fortuna también de asistir a la inauguración en Tezompa, luego en Cuauhcingo. Y bueno, nos apuramos para que la tercera sede fuéramos nosotros. Entonces de ahí surgió como el entusiasmo al ir a ver lo que se presentaba, al interés que tenemos como museo de compartir la historia del lugar donde vivimos. Y bueno, de ahí surgió toda esta planeación para que justamente este 15 de enero pasado se diera esta gran inauguración donde alumnos del TUPS fueron bastante importantes ahí en poner el ambiente, con toda la gente y con toda la comida también que se repartió ese día. Sí, déjenos contar a nuestros radioescuchas que pues fue un evento muy bonito. Fueron muchos estudiantes, también había como niños de algunas escuelas, profesores. Creo que hubo muy buena respuesta de la comunidad, ¿no? O no sé cómo vieron ustedes. Así es, hubo una gran afluencia y esperamos que esta se siga incrementando. La exposición va a durar hasta el mes de abril. Y en ella están expuestos materiales muy importantes. Quisiera yo señalar algo sobre por favor, el proyecto y el impacto que está teniendo este trabajo. En primer lugar, considerar que es un trabajo interdisciplinario en el que participa el área de la Dirección de Lingüística, que conmigo como curador, como investigador, y por otro lado las comunidades, todos los integrantes de los pueblos están participando en este trabajo. Entonces es una exposición completamente diferente a lo que son las exposiciones tradicionales, donde va un investigador, un curador, monta la exposición y el público es solo un espectador. Aquí no, aquí la exposición está a cargo de los mismos habitantes. Ellos buscan el dinero para financiar la impresión de las imágenes, los espacios donde se va a organizar, hacen la curaduría y todo lo que es la parte de la logística. Entonces la población se involucra en todo este trabajo y a ello se debe el éxito del mismo. Si bien ya está hecha la investigación para algunos pueblos, pues cuando llegamos a algún lugar, en este caso Jico, hay que trabajar la parte que corresponde al pueblo. ¿Sí? Qué interesante, la verdad nunca había escuchado de una exposición así. Normalmente mi experiencia con los museos es ir al museo a un lugar y ver lo que ya está hecho y pues uno ya no puede casi intervenir, ¿no? Digo, por mucho que haya algunas cosas móviles e interactivas según, pero esto es algo muy interesante porque hace que la comunidad se apropie de lo que se dice y lo que se está compartiendo en esa exposición, ¿verdad? Así es, la población hace suya la exposición, participa y se involucra en la misma. Entonces, creo que algo muy importante es que al proponerles el trabajo,
la población poco a poco va entendiendo la importancia de dar a conocer primero la historia general del territorio y luego la historia de su lugar, de su pueblo. Muy, muy interesante, muy importante. Hace ratito se mencionaba esto de los 13 pueblos. ¿Qué 13 pueblos se refiere, doctor Jalpa? Sí, originalmente, bueno, en un principio la exposición se denominó exposición itinerante de códices y mapas de los 13 pueblos tradicionales del municipio de Chalco. Dentro de esos están incluidos Huejoculco, Santa María Huejoculco, San Martín Cuautlalpan, San Marcos Huixtoco, San Lucas Amalinalco, San Lorenzo Chimalpa, San Mateo Huizilcingo, San Pablo Atlasalpan, Santa Catarina Ayotzingo y Tezompa. Si no, a ver si hice bien la cuenta. Pero además de ello, contemplamos Jico porque Jico formó parte de lo que era la gran región conocida como la provincia de Chalco. Entonces, esta delimitación fue con fines logísticos, pensando que era un proyecto que se iba a realizar en un plazo de 2 años. Y pues los tiempos nos han rebasado porque el interés de la gente se ha ido incrementando y por las circunstancias por las que pasamos, pues se ha tenido que detener o esperar los momentos propicios para la inauguración. Wow, pero también eso, ¿no? Son del 2019 para acá, o sea, ya va 5 años este proyecto, ¿no? Me imagino que se interrumpió un poco por la pandemia, como todo, pero pues ya es un trabajo de varios años. Neri, por ejemplo, de parte del Museo Comunitario del Valle de Xico, ¿qué adaptaciones o qué ajustes se solicitaron en este caso al doctor Jalpa para que pudiera plasmarse en la exposición que se celebró la semana pasada? Sí, claro, en el museo ya hemos tenido oportunidad de hacer unas exposiciones y nosotros nos encargamos de la curaduría. Cuando vino esta exposición, y como ya habíamos visto las anteriores de Tezompa y de Cuauhcingo, desde que las vimos empezamos a pensar dónde podíamos exhibirla, cómo, con qué. Entonces primero era, pues, ¿qué tenemos? Tenemos estas mamparas, podemos utilizarlas, podemos hacer otras nuevas, pero ¿cómo la vamos a dar este toque diferente a las anteriores? Entonces en un principio pensamos en formar como un biombo, como un acordeón con las mamparas, para que hiciera referencia a los mismos códices, que bueno, tienen esa forma que no son como un libro, sino es como una tira que se va doblando. Entonces esa fue la primera idea, que la gente no solo viera como las imágenes y leyera, sino que también tuviera como un ambiente ahí que le remitiera a estos códices. Luego en la parte que le toca a Jico, las pusimos en una forma circular que emulaba la misma forma del glifo de Jico, que es circular. Entonces también para que la misma exposición tuviera otra referencia, otra vida, que también es una de las cosas importantes de esta exposición, que por ejemplo en Tezompa, pues nosotros en la cuarta parte de la exposición nos enteramos de la historia particular de Tezompa, que igual nosotros pues no teníamos tanta información. Igual cuando fuimos a Cuauhcingo nos enteramos como de esta particularidad, y ahora la gente que visite Jico va a encontrar información referente a este lugar. Entonces nos pareció importante también darle como su importancia a cada parte. Muy bien, muy interesante cómo cada colectivo, cómo cada centro se va apropiando y le va dando su propia interpretación, ¿no? Creo que eso es muy interesante. Y bueno, sobre todo para nuestros radioescuchas, que a veces no todos han conocido el museo o no todos conocen inclusive el volcán de Xico, ¿no? Aquí luego hemos hablado sobre eso, pero no todos lo conocen físicamente. Creo que es bueno mencionar que al lado del museo se ubica digamos, a un costado sobre, digamos, lo que fue la casona de una casona muy importante, una casona porfiriana de Noriega, este señor hacendado, pero que también a su vez había sido construida sobre las ruinas de lo que fue la casa de campo de Hernán Cortés, pero que también a su vez había sido construida sobre unas ruinas arqueológicas
Unas ruinas arqueológicas de Xico que si uno se asoma al costado izquierdo de la casona, se ve estas escalinatas, ¿verdad? Entonces, pues, Xico está rodeado de mucha historia y hay muchas cosas por descubrir. En ese sentido, me gustaría preguntarles a ustedes ¿por qué es importante conocer esta historia prehispánica de la región? Sí, bueno, creo que para empezar, lo que es la historia de lo que se conoce como la provincia de Chalco, de la cual está inserto el lago y por supuesto el islote de Xico, es poco conocida. Entonces, ese es un tema que a mí me interesaba destacar, pensar en lo que es una historia que nos compete a todos los habitantes de la región oriente. Y por eso la exposición inicia con una visión general de lo que era el territorio de Chalco, que era el Chalcayot, qué espacios comprendía y cuáles eran sus límites, que iban desde la Sierra Nevada, la Sierra del Ajusco, la Sierra de Río Frío, hasta la Sierra de Santa Catarina. Entonces, dentro de este gran ámbito tenemos varios ecosistemas, que es la región de lo que eran las nieves perpetuas, la región del Somontano, los valles de Tlalmanalco y de Amecameca y el lago de Chalco. Entonces, esos grandes ecosistemas, cada uno tuvo una dinámica particular. Y Xico formaba parte de un territorio que estaba disputado por los señoríos lacustres, que en este caso Tláhuac, conocido como Cuitláhuac, y el señorío de Chalcoatenco. Entonces, remitirnos a la historia prehispánica es primero empezar a reconocer todo el trabajo arqueológico que se ha estado realizando actualmente para poder entender muy bien esa complejidad de todo este territorio, por un lado. Y por otro, los acervos documentales que nos dan una visión muy específica de esta región. Debido a eso fue que pensamos en la parte prehispánica, en la parte colonial, como parte de todo un proceso de evolución histórica de esta región. Muy interesante. Entonces, ¿quiere decir que hasta el Ajusco formaba parte de esta provincia de Chalco y Tlalmanalco y todo esto? Sí, la provincia de Chalco tenía esos límites naturales, la Sierra Nevada, la Sierra del Ajusco, la Sierra de Río Frío, la Sierra de Santa Catarina, pero además tenía tierras fuera de estas fronteras naturales. Y el concepto mismo de Chalco surge y nace en el Valle de Xico, en el islote de Xico. Ajá. Eso a mí es algo que siempre nos ha encantado aquí en Soñadores de Xico. No por nada tenemos este nombre, porque es como Xico es como un punto muy muy importante en esta región del oriente, ¿verdad? Ahora, justamente a propósito de todos estos límites, me acuerdo que una de las láminas de la exposición, la lámina número 13, que se llama La provincia de Chalco en la mirada de los otros, hay un fragmento del Códice Vindobonensis, que no sé si nos quiera platicar un poquito sobre ese códice. Bueno, tenemos diferentes miradas del territorio desde regiones tan distantes como la región de Huamantla, la región mixteca y otras regiones. Y en el Códice Vindobonensis en particular, esa lámina donde aparecen los 4 conos emblemáticos de la región del Valle de Puebla y de lo que era la provincia de Chalco. Entonces, esos conos emblemáticos son la Matlalcueye, lo que ahora se conoce como la Malinche, el Poyautecat, que es el pico de Orizaba, y desde luego el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Entonces, en esa lámina está sintetizado un complejo territorio, y esa visión que tenían los mixtecos de esta zona viene de la larga tradición, el contacto que tenían regiones como la montaña de Guerrero, la región mixteca, el Valle Poblano, con este sitio, ¿sí? O
O sea, muchos de los productos, tradiciones, hay un intercambio intenso entre esas regiones con los pobladores de este territorio de la Sierra Nevada. Y buena parte de eso viene desde la época prehispánica. Entonces, en ese códice, que es de los códices de corte prehispánico, pues tenemos esa forma de visualizar los territorios de una manera muy compacta. Qué bueno que menciona esto de corte prehispánico, porque hay códices, o sea, que son antes de la llegada de los españoles y códices posteriores a la llegada, ¿no? Que también eso va a cambiar un poco a veces la interpretación, la simbología, ¿no? Claro. Sí, lo que es importante destacar es que la producción documental, utilizando la escritura indígena, no terminó con la conquista. O sea, desde la época prehispánica había una larga tradición de escribir, de registrar los acontecimientos, y esta continuó durante el siglo XVI, XVII, incluso hasta el XVIII. Entonces tenemos códices elaborados en el siglo XVIII que retoman muchos de los elementos de la escritura indígena, y esos están plasmados en esta exposición que les invitamos a que conozcan, que vean, que vayan a recrearse la pupila con estos materiales que no es tan fácil ver porque están resguardados en archivos tanto nacionales como internacionales. Sí, también eso es una buena invitación a todos nuestros radioescuchas para que vayamos conociendo más sobre nuestro pasado y los documentos. No se puede hacer historia sin documentos. Y bueno, en ese sentido también me gustaría preguntarles, por ejemplo, sobre ¿qué es esto de la Sierra Nevada? Sé que en la exposición había justamente también un fragmento del lienzo de Huamantla, y que menciona la Sierra Nevada, pero ¿qué formaba parte de la Sierra Nevada? Cuando hablamos de la Sierra Nevada nos referimos a esa cadena montañosa que forma parte del eje neovolcánico, que se ubica en la parte oriente de la cuenca de México y que tiene como emblemas el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl. Además está el Cerro de Tlaloc, entre otros. Entonces esta formación es la que dio origen a lo que fueron posteriormente los lagos que integraron el complejo lacustre de la Cuenca de México. Muy interesante, muy interesante. Mi querido Juan Neri, no sé tú qué quieras platicarnos sobre otras cosas que no debemos de perdernos en esta exposición. Bueno, para mí me parece muy importante conocer a los demás pueblos de la región de Chalco, porque muchas veces estamos en nuestro propio municipio, es importante investigar, pero al ir a la exposición y conocer y las demás que vienen, te das cuenta que no solo es tu municipio, sino que todo está interconectado, que somos una región y empiezas a comprender muchas cosas después. Entonces creo que esta exposición da precisamente esa oportunidad de no solo conocer a tu propio municipio, a tu propio pueblo, sino conocer a los pueblos que están alrededor, incluso desde ir a visitarlos, ¿no? Ir a conocer qué comen, por ejemplo. Muchas exposiciones después dicen, pues nosotros comemos tal cosa, o nosotros tenemos tal grupo cultural. Entonces es bonito que esta exposición abra estas oportunidades a conocernos a nosotros mismos como pueblo, pero también conocer a nuestros vecinos. Muy bien. Pues también me gustaría preguntarles lo siguiente. Por ejemplo, esto que menciona Neri, la relación que teníamos con otros pueblos. Por ejemplo, estos pueblos lacustres a mí me ha impactado mucho. Estaba leyendo hace poquito los cuadernos de historia, los cuadernos que ha elaborado el Museo Comunitario ya desde hace varios años, ahí con varios colaboradores, entre ellos el maestro Genaro, por supuesto, pero también hay otros que cuentan esta comunicación que tenían con los otros pueblos, y me acuerdo que decían pues que como yo me imagino pues justo, ¿no?
un comerciante, un productor o un pescador inclusive también, podían ir desde Texcoco hasta obviamente al lago de Chalco o lago de Xico, ir a Xochimilco, ir a Tláhuac, ir a Xochimilco, y después pues ahora sí que ya estaba encarregado y hasta se podía seguir, si no es que al día siguiente a Ixtapalapa, a Ixtacalco, y finalmente llegar a México, Tenochtitlan, ¿no? Y todo eso conectado por el agua. Somos un valle que fue durante milenios fue comunicado por el agua, y pues ahora ya no lo vemos, ¿no? Vemos solamente cemento, vemos líneas del metro y qué sé yo, pero luego me imagino eso y digo, wow, qué increíble, ¿no? Sí, así es. En esta exposición se trata de reflexionar sobre los cambios que se han dado tanto en los ecosistemas como en el paisaje, y precisamente en la parte correspondiente a la exposición, el tema de Xico, ahí abordamos desde cómo se formaron los lagos con la elevación de las 4 cadenas montañosas, después cómo se transformó el espejo de agua, de ser originalmente el lago de Chalco un lago de agua salada, cómo se modificó para ser un lago de agua dulce. Y después abordamos el tema de las redes comerciales. Es muy importante ver que ese espejo de agua se fue modificando, se fueron construyendo redes fluviales en las que había un tráfico intenso, tanto de canoas de grandes dimensiones como de canoas de pequeñas. Ahora nos sorprendemos mucho del caos urbano, del caos del tráfico, pero en aquella época también, en pleno auge de la Triple Alianza, el lago de Chalco pues prácticamente había dejado de ser un espejo de agua. Se había convertido en toda una red fluvial a la que salían las canoas de los embarcaderos de Xico, de Huizilcingo, de Chalco, y pasaban por el islote de Xico porque era la red natural, y de ahí se iba hacia Cuitláhuac y para continuar hacia lo que usted mencionaba, que eran todos estos pueblos lacustres. Pensar cómo estaban interconectados es obligarnos a reflexionar lo que era la vida cotidiana de los pueblos lacustres, cómo se navegaba, por ejemplo, el tráfico de grandes canoas se hacía por las noches, y para guiarse por el lago, en el islote de Xico, en el Cerro de Santa Catalina, en el Peñón de los Baños, colocaban señales, teas, grandes cruces prendidas para guiar a los navegantes. Eran como los faros de la época. Entonces, había desde luego lugares muy difíciles de transitar, porque el cieno pues estaba ya muy encima, entonces había que utilizar remos, otro tipo de materiales para mover las canoas. Sí, es algo muy interesante. Un poco, pero como las trajineras que ahora vemos en Xochimilco, ¿no? Así Me imagino, es. más o menos. Muy bien, pues ya casi estamos llegando al fin de nuestro programa. Me gustaría que antes de que nos fuéramos, yo nada más preguntarle, doctor Jalpa, con más o menos cuántos códices se están presentando en esta exposición. Por supuesto, no son los códices originales, la verdad eso es muy, muy difícil, ¿no? Sí. Pero sí fue todo el trabajo de investigación de ver en qué códice se mencionaba a Chalco o a Xico, todos estos pueblos, y pues al final se hizo un buen trabajo de documentación muy interesante, y preguntarle eso, y pues ya también que no sé si quieran ir dándonos sus últimas consideraciones, recomendaciones. Sí, bueno, tenemos alrededor de 40 imágenes. Son imágenes que nos han proporcionado diferentes archivos. Por ejemplo, tenemos imágenes del Vaticano,
de la Biblioteca Nacional de Francia, de acervos norteamericanos, entre otros. Y de estos tenemos tanto códices de tradición prehispánica como de tradición colonial. Una buena parte de ese acervo se conserva en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y a esto se agrega una cartografía abundante que existe en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de Indias también. Entonces, de todos estos lugares, pues se ha obtenido materiales que hablan sobre Chalco, sobre Jico y sobre los pueblos que se están considerando para la exposición. Esto forma parte de un trabajo ya de muchos años, más de 30 años de estar recopilando información, y ahora que tenemos la posibilidad, pues es dejar a un ladito lo que son los trabajos de investigación, libros, todo, para darles a los habitantes esta posibilidad de acceder al conocimiento a través de estos materiales, que sería la exposición con el conocimiento de estos acervos documentales. Muy interesante. Neri, ¿tú quieres cerrar con algún comentario? Sí, hacerle la invitación a todos, a todas, a que asistan a ver esta exposición. Está abierta de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es entrada libre y va a estar hasta el 13 de abril de este año. Muy bien, pues ya lo escucharon, queridos ajolotitos, no se pierdan de esta exposición, es muy valiosa, es muy importante y además nosotros nos la estamos apropiando, es una manera de democratizar el conocimiento, nuestra historia. Entonces, pues muchísimas gracias, Juan Neri, doctor Tomás Jalpa, de verdad ha sido un honor para nosotros tenerlos en este programa. Y bueno, si quiere decir algo más, adelante. Sí. No, qué bueno que nos dieron la oportunidad de estar en este espacio e invitar a los radioescuchas a que sigan el proyecto, porque este es solo el principio. Nos quedan 11 pueblos por visitar y en ellos ya se está trabajando. Ahorita exposiciones que están muy cerca, está la de San Pablo Atlazalpan y San Lucas a Malinalco. Entonces vamos poco a poco, pero creo que es un trabajo en el que el mérito lo tienen los pobladores. Eso hay que destacarlo, y que gracias al trabajo que se está haciendo en cada población es como se está dando a conocer la historia de cada lugar. Y paralelo a esto se están desarrollando otras actividades. La exposición solo está sembrando una semilla que ahora está reproduciendo en otras actividades, como lo pueden ustedes consultar en las páginas sobre Cuauhcingo, sobre Tezompa, que están muy activos haciendo muchas cosas. Creo que eso es muy bueno, muy saludable y muy sano para saber que la cultura la tenemos en nuestra mano y la podemos dar a conocer. Pues qué maravilla, es muy alentador escuchar eso y pues bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. El Ajolote Cultural, un espacio para compartir, debatir y conocer temas de historia, música, gastronomía y todas las manifestaciones del arte en el mundo. Pues, mi querido Axolot, ¿estás de acuerdo que fue una gran conversación? Aprendimos muchísimo. Creo que ni tú ni yo sabíamos nada de esto. La verdad es que ha sido increíble y pues un privilegio poder escuchar a nuestros dos grandes invitados de este día. Axolot, me acuerdo que una vez tú me comentaste que pues debíamos ir a visitar este museo. Entonces, ¿qué te parece si invitamos a nuestros radioescuchas, quienes no han podido conocer este museo? Y también les recordamos que pueden escribirnos o llamarnos al teléfono 55 17 08 59 59, extensión 2662,
o también escribirnos al correo radio@tubch.mx. Por supuesto que les vamos a contestar y vamos a tratar de satisfacer cualquier inquietud que ustedes tengan. Así que a Xolo y yo les damos la más grande saludo y de despedida, y esperamos poder escucharlos la próxima programa, que ya iniciamos esta tercera temporada de Los Soñadores de Xico. Muchísimas gracias por el apoyo técnico de Antonio Moreno y pues nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.